RadioTV.mx presenta. Tú me evocas tardes color naranja que de vez en cuando envuelve en mi ciudad. Me recuerdas el timbre del recreo, las tardes de paseo y el viento a refrescar. Tú me evocas noches de luna llena, entre el mar y la arena, y un barco a navegar. Tú provocas auroras que sonríen, montañas que se besan, y el sol al despertar. Me recuerdas la lluvia en la ventana, el viento que se escapa y su aroma al escampar. Tú me evocas la fragancia de las rosas, vuelos de mariposas y el camino de mi hogar. Me recuerdas la brisa en el verano, el agua entre mis manos y el sabor mismo de la paz. Está fácil. Tú me evocas tardes color naranja. Como una alternativa social, vamos a pensar todas las posibilidades que tienen las cooperativas de funcionar, las experiencias que existen, y en especial de una que es la más ejemplar, considero que es la cooperativa de la Pascual. Y está con nosotros don Salvador Torres, que es él es el presidente de la administración de la Mucho gusto a todos. gracias. Y bueno, y también vamos a hablar hoy el 28 de febrero de 1986 asesinaron a un personaje que aquí yo les estoy mencionando constantemente, que es don Olof Palme, del que hoy vamos a hablar un poquito también de su vida, porque estamos a 2 días del 32 aniversario luctuoso. Pero vamos, don Salvador, cuéntenos pues, ¿cuál es la experiencia de la Pascual? ¿Cuántos trabajadores tiene esa empresa? Bueno, primero agradecer la invitación aquí, René, que nos hacen, sobre todo porque es muy importante que el cooperativismo tenga sus voces, y en este caso es importante que se dé a conocer bien, porque en nuestro país se ha estado olvidando la parte de las cooperativas, y es una gran parte de la economía social que hoy debemos rescatar ante fenómenos como los que vivimos, de crisis económicas, de devaluaciones, de inflación, de carencias, de pobreza. El cooperativismo nos permite generar un empleo seguro para los ciudadanos que se convencen en adoptar una economía solidaria, porque también le llamamos economía solidaria, social. De hecho, las cooperativas no son solamente la fuente de trabajo. Ahí también está la parte de los ejidos, la parte de las comunidades, allá en las regiones de la sierra, de nuestros pueblos, de Hidalgo, de Oaxaca, de Chiapas y otros, todavía hay tierra comunal.
pero son esquemas muy ya olvidados, sencillamente porque no encajan dentro del modelo económico que hoy vivimos, un modelo económico demasiado individualista al grado de que hoy se amasan fortunas y nuestra gente cada día está más en la pobreza. De ahí la importancia de resaltarlo, rescatarlo y hablar sobre todo de la filosofía de las cooperativas. La cooperativa Pascual, inmersa en este mundo pequeño en el país, pero grande en el mundo, porque es todo un modelo económico alternativo. Y somos actualmente 3.500 familias que dependemos de la cooperativa Pascual. Es un número grande. Pero tiene una historia importante. ¿Cómo se hizo la cooperativa? Sí, tiene una historia. Yo narro en 2-3 fases este asunto. Primero es la parte histórica, el antes de 1982, después de 1982, que es la lucha, y una tercera etapa que es ya la producción como tal en la forma cooperativa. Hablando del primer aspecto, la cooperativa Pascual data de 1940. Bueno, era en ese entonces una SA, fue fundada por un empresario veracruzano llamado Rafael Jiménez Zamudio, y en ese entonces, cuando todavía no había mucha industria en el país, pues era pionera dentro de todo esto, pero administrativamente tenía una visión de crecer. Lo logró, pero también lo logró a costa del sacrificio de los trabajadores. Durante más de 40 años los trabajadores fueron explotados, digamos, despiadadamente, porque ellos suplicaban incrementos salariales por allá por los años 40, los años 50, los años 60, los 70, que fueron ya los albores de la lucha definitiva que nosotros sostuvimos. Y bueno, pues no hubo oídos para esos clamores, esos reclamos de los trabajadores, porque habían condiciones infrahumanas de trabajo, no había prestaciones, ni siquiera en la mínima expresión. Por ejemplo, no había utilidades, a pesar de que Refrescos Pascual S.A., es la etapa que yo estoy hablando, era una empresa muy próspera, era la cuarta empresa nacional, y si hablamos de grandes transnacionales, pues ahí tendríamos primero la Coca-Cola, en segundo lugar la Pepsi-Cola, y estaba en ese entonces, como todavía mexicana, la de la manzanita, el Sidral Mundet, sí, que había todo un sindicato también democrático en aquel entonces, y Refrescos Pascual ocupaba el cuarto lugar, muy próspera por cierto, más los resultados de esa prosperidad, de ese progreso, no llegaban a los trabajadores. Y nos encontrábamos en situaciones de que no había un buen ingreso, no había prestaciones y no había el reparto de utilidades que manejamos, y eso ya tenía en un hartazgo a nuestros compañeros de ese momento, que nos tocó acompañarles en la etapa inicial. En 1982 se hace el movimiento primero de brazos caídos el 17 de mayo, y esto derivado precisamente de la situación que prevalecía. Duramos ahí de brazos caídos pues alrededor de 15 días, un poquito más, y el 31 de mayo, en lugar de hacer una negociación con los trabajadores, lo que la empresa hizo fue hacer una represión, donde fallecieron 2 de nuestros compañeros, 2 de nuestros trabajadores, ahí Álvaro Hernández García y Concepción Jacobo García. Digamos que estamos hablando ahí en la primera etapa de todo esto. ¿Hubo alguna situación de un aumento de emergencia que pidió el presidente, ¿no? Y que no acató la empresa? Es interesante esa parte, porque yéndonos a la parte económica, la economía del país de aquellos años, pues nosotros éramos, bueno, todavía jovencitos en aquel momento,
Y recordamos, éramos estudiantes por ahí de tercer semestre, cuarto en economía, pero ya veíamos cómo se comportaban las variables. Los años 70, que estamos hablando del echeverrismo, y prácticamente ahí todo comenzó con un incremento en el azúcar. Los precios del azúcar se fueron para arriba, y bueno, ya sabemos nuestro pueblo cómo se las gasta o no las gastamos, porque cuando había un incremento, pues es que subió el azúcar. Sí. Claro, hoy en día es que subió la gasolina, ¿verdad? Sí, cualquier cosa es pretexto. Pero bueno, en aquel entonces el 76, primero fue el 72, la primera gran devaluación, porque si recordamos veníamos de un desarrollo económico que se le llamó el desarrollo económico estabilizador. Sí, de 6%. De Ortiz Mena, sí, por cierto, fue el autor. En ese entonces se logró una economía estable durante varios años después de la posguerra, donde en primer lugar casi no había inflación, una inflación promedio de 3.5 anual y un crecimiento de casi 7%. Estamos hablando de unos 16 años y fracción. El dólar a 12.50, sí, ¿no? El dólar a 12.50. En este caso, por eso presumían gobiernos recientes, cuando recientemente estuvo en 12.50. Es que ya logramos. Sí, le quitaron 3 ceros. 12.50. Sí. Pero bueno, en realidad ese modelo estabilizador le había dado, pues, un cierto crecimiento al país, si no bien cierto un desarrollo, pero sí un crecimiento que, pues, al final, si hubiera continuado, nos hubiera conllevado a un desarrollo. Ahora bien, en el 76 ya se da la segunda devaluación y así ya empezaron los procesos devaluatorios de nuestra moneda, de tal forma que en ese entonces, en el contexto económico que se estaba viviendo, era muy delicado. Ya en los años 80, cuando gobernaba López Portillo, pues ya era un periodo inflacionario, un periodo de constantes devaluaciones. Situación que hoy estamos volviendo a vivir, porque le decíamos a los jóvenes en estas pláticas que luego damos, como esta que hoy tú nos invitas, les decíamos, oigan, ustedes jóvenes no son de la era inflacionaria, nosotros todavía venimos de esa época inflacionaria, ustedes ya son una época sin inflación, y vean hoy lo que está pasando, ¿no? Conocen en qué sentido se da cuando hay un incremento indiscriminado de uno de los bienes básicos de consumo de servicios. Y en este caso, para poderse trasladar es muy básico y es en donde más le ha pegado a la economía y hoy se vive ese proceso inflacionario. Pero en aquel entonces, digamos, todavía no hablábamos incluso de neoliberalismo, porque esto entra hasta el año 86 con los acuerdos generales de aranceles y comercio, de licenciado Miguel de la Madrid. El consenso de Washington. El consenso de Washington y otros que serían la entrada de lleno al neoliberalismo en nuestro país. Pero se vivía una economía, si bien es cierto, era una economía mixta que le daba tal vez un poco más de participación tanto al Estado como también a la economía social. En ese entonces todavía se hablaba un poco más de economía social. Sí. Hoy en día, pues, dentro de todo este contexto, ya la economía social está haciéndose a un lado. Por eso es bien importante, tanto estos espacios como otros que hemos tenido, de seguir difundiendo la filosofía del cooperativismo. Claro, claro. ¿Y entonces decidieron organizarse como cooperativa después de ganar la huelga? Bueno, primero, ahora nos vamos a la segunda parte, donde ya fue el periodo de huelga y resistencia. Después de la masacre de nuestros compañeros, nos dio un motivo de gran unidad a los trabajadores de la cooperativa Pascual, ese coraje que nos llevó a unirnos, y junto con todos los compañeros que hoy en día ya en su mayoría está jubilado, pero que sigue sintiendo en sus venas esa lucha, se logró con esa unidad, al cabo del tiempo, primero resistir, pero no fue fácil esa resistencia. Tuvimos una organización,
Y yo quiero hablar de esta parte de la organización porque fue importante la participación en aquel entonces del Partido Mexicano de los Trabajadores, donde pues era dirigido por Demetrio Vallejo Martínez, por Heriberto Castillo, que también fue un gran amigo de la cooperativa. Eran los dos, eran 3 líderes si no mal recuerdo, pero de los 2 importantes que yo recuerdo es Demetrio Vallejo, que fue a su vez dirigente ferrocarrilero en las huelgas del 58-59, y ya en Pascual nadie pensaría que sería el líder, el dirigente de los asesores en Pascual, a los cuales también igual hoy aprovecho para recordar cariñosamente, porque fueron, aparte de Vallejo que los dirigió, pues estuvieron como 5 asesores: Dionisio Noriega, Raúl Pedraza, que también fueron del PMT, Rosalío Hernández, que él hacía sus primeros pininos ahí. Tenemos a Concepción Amado Nava y tenemos a Isabel Hernández Morán, y no se diga al licenciado, al licenciado don Porfirio Martínez. Porfirio Martínez, exactamente, como me lo recuerdan. Vamos a un corte comercial, pero en Facebook seguimos, en Facebook nos siguen. Muy bien. Nos siguen viendo, no sé si ya llegó el agua. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Pues estamos aquí mientras ustedes, algunos cortaron, pero los que están en Facebook nos siguieron viendo, hablando todavía sobre, me parece ahorita retomamos esta conversación que es muy interesante sobre los 3 elementos a los que se encontraban los trabajadores. Son experiencias, no debemos pensar que esto ya pasó, son experiencias que quién sabe en qué momento se puedan reutilizar o volvamos a tener, pero por lo pronto vamos a aprovechar un comercial nuestro. Nosotros hacemos unas tazas en la Orquesta Filosófica, en parte para ayudarnos, y aquí están, y como siempre les mencionamos, están a la venta en la librería El Sótano, que está ahí donde está Miguel Ángel de Quevedo, donde está el metro, ahí cerquita sobre Avenida Universidad. Ahí pueden entrar y preguntar por estas, ¿qué voy a decir yo? Son como los hijos, estas hermosas tazas. y a precios muy, realmente están baratos, como 150, una cosa así les ha de costar allá a los consumidores. Y tienen, lo que tratamos es que se tengan obras de arte. Estas son obras de Guillermo Scoli. Estas son
cuadros, miren, bailarines, y que tengan algunas, pues buenos poemas y demás. Ahora no tenemos muchos con muchos poemas, pero Muy bien. Me da con gusto nuestro lema, tenerlos que al es alcance. sentir, pensar y actuar, que es el lema de nuestra orquesta filosófica. Muy bien. Y queríamos mencionar, aunque sea un poquito, a don Rosalío Hernández, que ya usted lo nombró, porque va a sacar un libro sobre estos personajes que hemos mencionado, sobre Demetrio Vallejo, sobre Valentín Campa, y es muy importante que nuestros jóvenes tengan antecedentes de estas luchas, no se desaparezca este brío, este coraje, este corazón que le pusieron a la lucha obrera en México, porque mire usted, a pesar de que había efectivamente, como se mencionó aquí, un crecimiento estable, más o menos de 6-7%, pues hubo quienes fueron a la cárcel por sus convicciones políticas, y entre esos estuvo don Demetrio Vallejo, don Valentín Campa, y cuando se hizo el movimiento estudiantil, que este año cumple 50 años del movimiento del 68 precisamente, entre las muchas peticiones que hubo, sobresalió una: libertad, presos políticos. Y esos presos políticos eran Demetrio Vallejo y eran Valentín Campa, y Rosalío Hernández retoma esa historia y lo va a hacer en un libro que, pues ahorita me dijeron que ya cambió de formato, pero cuando tengamos oportunidad que nos los dé aquí Rosalío, y ya lo anunciaremos en nuestra página, que aprovecho para anunciar a nuestra página, es www.laorquestafilosófica.com. Ahí pueden ustedes ver de qué se trata somos una sociedad civil, y ahí pueden encontrar con todo esto. Entonces estábamos hablando de los programas que representaban tres elementos. Cierto. Los charros, los líderes charros que el no llamado cantaban, charrismo sindical. ni cantaba ni montaba bien, pero cómo estorbaban. El propio gobierno, que normalmente inclina la balanza hacia los empresarios, por la parte patronal, y estamos hablando también del otro que siempre se atraviesa, La misma patronal, ¿no? la misma patronal como tal, que ante la intransigencia que luego muestra, lejos de cooperar para resolver un conflicto, lo complica, que fue el caso de Pascual. El caso de Pascual se pudo haber resuelto porque con sus demandas eran normales en aquel tiempo de inflación, se solicitaba un 30% de incremento salarial. Ahorita dirían, oye, no, pues sí estaba de locura, ¿cómo lo va a aceptar hoy? Pero en aquel tiempo teníamos inflaciones de hasta el 60% más anual, de tal manera de que ese 30 se estaba quedando a la mitad o menos, como hoy en día, que fue el 6,73 de inflación, y los sindicatos más progresistas están obteniendo, no sé, un 4, un 5, pues están abajo de la inflación. Así fue, en ese entonces era una época inflacionaria, de tal manera que ese incremento no era exagerado. Por otro lado, se solicitaba que no hubiese represalias hacia los trabajadores por el movimiento, que también de igual manera era un compromiso. El otro era precisamente el incremento que había decretado el entonces presidente José López Portillo, de un 30-20-10 de acuerdo al nivel salarial, que precisamente mencionabas, René, que se negó a dar el patrón, desafiando a la autoridad, y evidentemente sí hubo una inconformidad patronal. Yo lo recuerdo, que había protesta patronal, sin embargo fueron obedeciendo, poco a poco fueron dando los aumentos, no así la empresa, Refrescos Pascual, y ante eso pues también le fue sumando a la inquietud de los trabajadores, le fue sumando todos los efectos que ya se traían de por sí, para estallar el movimiento el 17 de mayo de 1982. ¿Y cómo le va a la cooperativa? ¿Cómo funciona? Esa es la tercera etapa, René. Sí. Antes de pasar esa etapa, me gustaría señalar que hubo epopeyas. Ya. Se formó el comité de mujeres, peleó al lado de hermanos, esposos, hijos, en fin, el comité de mujeres. Para nosotros es de mucho aprecio esa participación. Antes no había mujeres en Refrescos Pascual, pocas en administrativo, pero hoy en día la mujer tiene una participación importante en nuestras cooperativas en el país, las más recientes, y en Pascual pues no se diga.
Ahí la mujer participa en los procesos productivos de ventas en todas las áreas y también participa en los procesos de administración. Qué bien. Sí. Otra de las epopeyas fue la toma de la Secretaría del Trabajo, que intentó repetir uno de los sindicatos y la verdad le fue muy mal. A nosotros, como ya nos habían golpeado hasta el asesinato de 2 trabajadores, seguramente el Estado pues le midió, pero hay cosas que se pueden repetir y cosas que tal vez no se puedan repetir. Esa parte de la toma de la Secretaría del Trabajo es casi, yo siento, muy arriesgado para los movimientos, la toma de instituciones, pero los de Pascual lo hicimos, apoyado precisamente por el Comité de Mujeres. Eso presionó al entonces secretario del Trabajo. Ya. Sergio García Ramírez, por cierto, estaba en ese momento antes de entrar Farel, y fue determinante para que se fuera logrando la solución. Se sensibilizó. Sí, se sensibilizó. Tuvimos golpeteo de los granaderos a las puertas de los centros de trabajo, simulacros de fusilamiento de compañeros. Entonces fue álgida la lucha, fue de muchas marchas, mítines y plantones, decíamos en ese entonces, porque era necesario manifestarse precisamente para escuchar la voz de Pascual. Y lo que yo debo agradecer a través de este foro que tú nos facilitas, René, es el gran apoyo que recibimos de la sociedad mexicana, de amas de casa, de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, del transporte público donde nos subíamos a botear y llenábamos los botes de monedas en el metro, en los cruceros y en los autobuses. En ese entonces también eran de la Ruta 100 y tuvimos esa cobertura y una gran simpatía. Todos esos elementos rodearon para que y favorecieron movimientos de artistas también, ¿no? Artistas, exposiciones que hubo para cooperar. Sobre todo, y que al final de cuentas se convirtió en una fundación cultural que hoy tenemos, esa donación. Pero esa donación tiene su historia. Cuando triunfamos, hay una situación que señalaron los especialistas, porque para todo proyecto hay que hacer un estudio de factibilidad técnico-económica, financiera, y se mandó a hacer, lo pagó Nafinsa, pero ahí decía, primero, tienen que despedir a casi la totalidad de socios, de trabajadores en ese momento, de 2.700 en aquel momento, solamente decían que teníamos que empezar con 300, habría que despedir. Segunda condición, ustedes necesitan un crédito de 3,000 millones de pesos. Y tercera condición, van a necesitar gerentes que les mandemos de los bancos. Pues los trabajadores de Pascual, con ninguna de esas 3 condiciones trabajamos. Ni créditos, ni gerentes de fuera. Y empezamos a trabajar con 17 unidades de reparto, con apenas 170 trabajadores, pero al año ya estábamos todos, así es. Y ya de ahí, siguiendo el crecimiento, y bueno, y también el desarrollo, porque en las cooperativas de eso se trata, de que se desarrolle la persona, y empezaron a entrar hijos, hermanos, familiares, nuevas generaciones le llamamos nosotros, que hoy en día es la mayoría en nuestra sociedad cooperativa. Pues nos vamos a otro corte, hoy está muy agradable pues escucharlo, agradable porque triunfó, qué bueno, y nos vamos a otro corte, pero seguimos en Facebook, seguimos aquí, siempre decimos esto.
radiotv.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Pues ya vamos llegando a esa parte que ya me notará que tengo ganas de llegar a la de cómo le fue exitosamente a la raza, cómo es que sí lograron sobrevivir frente a tanto problema. Y mencionar, perdón antes que se me olvide, que doña Patti Santaella nos manda un saludos. Muchísimas y que gracias. Alejandro Antonio grita que viva el cooperativismo. Bueno, que viva, viva Pascual, Que viva las Pascual, que viva el cooperativas. cooperativismo, sí. Y entonces, ¿cómo se logró consolidarse? Muy bien, bueno, al triunfo. El registro como sociedad cooperativa te llevó un año burocráticamente, porque era muy difícil, las cooperativas se convirtió como un tema muy difícil de hacer cooperativas en el país. No sé si había consigna o qué había pasado, pero también a nosotros nos tocó batallar como un año de tramitología, cuando esto debe ser así de rápido. Hoy lo es, ¿no?, en la nueva ley de cooperativas. Sin embargo, en aquel entonces, y todavía para las sociedades cooperativas, se conservaban apoyos importantes. Por ejemplo, hasta 1989 había una exención total del impuesto sobre la renta a las sociedades cooperativas, lo cual permitió increíblemente crecer, pero no dilapidar esos recursos, porque las cooperativas que existían anteriormente pudieron hacer escuelas y ciudades como la Cruz Azul, que incluso hizo sus hospitales y demás. Son recursos muy bien aprovechados en todo momento, porque se ha criticado por qué a las cooperativas se les debe de apoyar, pero la misma Suprema Corte de Justicia determinó que son empresas de carácter social a las cuales hay que apoyar. Ahora bien, ese camino sinuoso para llegar a ser cooperativa se tuvo que recorrer y lo resistimos. Y un glorioso 24 de mayo, y entre 24 y 27 de mayo, ya estábamos en 1985, inicia la etapa ahora sí de producción como sociedad cooperativa. Y 3 años de pasar. Tres años, efectivamente. Tuvo sus etapas, como mencionaba, sus subetapas, todos esos periodos de lucha, pero al final, entrando a esta ya etapa de producción, pues no sabíamos nosotros, desconocíamos la parte administrativa, la parte de cooperativas. Entonces yo recuerdo que en ese primer año todavía en la Secretaría del Trabajo se daban cursos a través de la Unidad de Estadísticas del Trabajo, era llamada Ocupet en aquel entonces, daba cursos sindicales y cursos de cooperativismo. Había como 8 instructores, entre instructores e instructoras, pocos por cierto para recorrer todo el país, pero en ese entonces los destinaron a Pascual, y en plena Navidad nos fuimos nosotros a estudiar qué era el cooperativismo y fuimos aprendiendo lo que era en sí la teoría, la filosofía, sus principios, sus valores, pero más que nada lo que nos dio esa fortaleza de unidad propia fue ya el hecho de empezar a trabajar, que nos dio mucho gusto a todos los trabajadores, porque no es tan fácil ganarle a la parte patronal, no es muy fácil. Y sobre todo que los trabajadores digan, yo no me gasto mi liquidación, mejor lo conservo para generar empleo, que fue lo que hicimos nosotros, porque hubiera sido muy sencillo recibir cada quien nuestra liquidación, porque eso fue lo que la Secretaría del Trabajo determinó al final de cuentas. ¿Qué pasó? La empresa se declaró en rebeldía. Ganamos el movimiento dirigido por nuestro máximo asesor Demetrio Vallejo. Ganamos el movimiento, pero ¿eso qué conllevaba? Una de dos, o recibir un finiquito laboral o continuar trabajando. La decisión fue continuar trabajando, y en vez de gastarnos, que se nos hubiera ido hoy, quizá no tuviésemos nada de recursos los que hoy estamos aquí todavía, gracias a Dios,
no, tal vez no, no tuviéramos ya el recuerdo del recurso quizá. Sin embargo, al dejarlo en la cooperativa para que fuera generándose más empleo, eso es lo que hoy le hace la diferencia. Y competir con grandes, emporios, sí, no solo nacionales sino internacionales. Sí, es difícil y mucha conciencia de la gente, pero además es sabroso. No, pero hay algo, y yo aprovecho este momento, por ejemplo, que nosotros seguimos haciendo un llamado a nuestra población a preferir los productos hechos con calidad, con fruta mexicana, azúcar estándar, azúcar de caña, porque aunque hoy la satanizan, nosotros, por cierto, hemos hecho procesos tecnológicos para bajar el endulzante y las calorías, y los puede consumir nuestro pueblo sin desconfianza, pues. Vamos a aprovechar un momentito, porque ya que estamos hablando de cooperativas, vamos a meter un espacio chico de lo que son las cooperativas Mondragón. Correcto. Una cooperativa tan ejemplar, y que es que quiero que la gente se anime a pensar como una opción económica en las cooperativas. Sí, correcto. Estamos para que entre el anuncio de... Somos uno de los grupos empresariales más relevantes de España y el primero del País Vasco. Con una destacada actividad industrial, financiera y comercial, que apuesta por el conocimiento, la innovación y la intercooperación. Presentes en los 5 continentes, con más de un centenar de centros productivos propios, implantaciones comerciales y delegaciones multidisciplinares que nos permiten responder con inmediatez, flexibilidad y servicio. Más de 100 proyectos internacionales consolidados nos aportan un conocimiento global de los mercados y singularidades de cada región y una profunda experiencia en muy diversos ámbitos. Mondragón aúna una experta capacidad productiva en numerosas divisiones industriales que nos posibilita impulsar nuevos negocios, generar sinergias para formular proyectos globales y sumar economías de escala a nivel mundial. En un mercado que exige soluciones flexibles e integrales, la intercooperación entre nuestras empresas resulta estratégica. Nuestra área financiera está integrada por la banca, Laboral Cucha, una de las entidades más solventes del mercado español, los seguros y un sistema de protección social que gestiona un importante fondo patrimonial. En el área comercial disponemos de una amplia red de hipermercados y supermercados. Agencias de viajes, perfumerías, ópticas, tiendas de material deportivo, gasolineras. Nuestra cultura de la innovación ha sido vital para que nuestras empresas compitan con éxito. Generamos, compartimos y aplicamos conocimiento a través de un ecosistema de innovación integrado por 15 centros tecnológicos propios, inversiones en las unidades de investigación y desarrollo de las propias empresas. Bueno, pues vieron un pedazo de lo que es una de las cooperativas internacionales más exitosas, que es la cooperativa Mondragón, que nos dicen que es la 10ª empresa más fuerte en España. Por aquí tenía un documento de ellos, y nos dicen, bueno, me voy a saltar un poquito para decirles que hay 300 cooperativas en el mundo que producen 2,53 billones de dólares.
para que vean que sí funciona el cooperativismo, ¿cómo que no? Es cierto. Y esta cooperativa Mondragón está situada en 10 países, en 10 países en todos los continentes, y dicen que es considerada como la 10ª empresa más importante de España. Y ya tiene desde el 56 funcionando, o sea, pues, aguantó el franquismo, aguantó el cambio. En la y economía aguanta social, Rajoy ahorita. la economía social y el cooperativismo aguanta todos los modelos, porque la primera cooperativa moderna data de 1844 y en este caso ya saltó casi el modelo feudal, el capitalismo. Los países socialistas tuvieron mucha modalidad de cooperativas y hoy estamos en pleno neoliberalismo y las cooperativas siguen funcionando. Y hay que romper esos mitos, ¿no? Porque hay cooperativas, ojalá nos financie Cruz Azul algo, pero que también es una cooperativa exitosa, ¿no? La Cruz Azul. Ya no tanto en el fútbol, tienen 20 años que no ganan, pero tienen toda una ciudad, Ciudad Jasso que hicieron. Ustedes mismos también, ¿qué beneficios sociales tiene quien está en la cooperativa Pascual? Primero, que es una empresa de los propios trabajadores. En la parte evidentemente proporcional a su participación económica, pero al final de cuentas la democracia impera igual. Ahí no importa el capital que se tenga, sino le importa la persona. Y así alguien tenga un certificado y alguien que, pues, como los que ya venimos de muchos años hacia atrás, pueda tener muchos más, de todas maneras es un voto por persona. La diferencia con la CCA, que de acuerdo al número de acciones, esa es la participación que tiene y la decisión, si es mayoritario, él manda en automático. En una sociedad cooperativa todos los trabajadores nos vamos a una asamblea y tomamos ahí las mejores decisiones. Y cada socio es igual a un voto, es la fórmula de la democracia. Y de igual manera hay muchas oportunidades de desarrollo humano, como es la educación. En una cooperativa el trabajador que no prospera, quizá se le motiva para que lo pueda realizar mediante becas educacionales o llevando las instituciones o despachos para que se capacite el compañero o compañera. En la parte de vivienda, en varias prestaciones que antes no se soñaron tener, ni siquiera, ahora se tienen, y ese es el modelo de que en una sociedad cooperativa se trabaje para todos. Ya sabemos hoy en día quiénes se llevan la mayor ganancia, son solo 4 o 5 propietarios de alguna empresa, pero tienen salarios de hambre hacia todos los demás trabajadores. Entonces en una cooperativa no hay eso. Por eso es que precisamente no encaja, entiendo yo, dentro del modelo, por ejemplo, mexicano, que hoy está muy encaminado a que sea el modelo privado el que prevalezca, pero aquí el asunto es que no solamente sean los empresarios mexicanos, sino básicamente que esté en manos de extranjeros el país. Estamos en la entrega, claro. Pero es cuando más puede ser una opción pensar en el cooperativismo, precisamente. Precisamente esa es la parte medular y de la cual llevamos nosotros el mensaje siempre, que es una opción, es una alternativa para que haya empleo ante miles de ciudadanos que hoy en día no tienen esa oportunidad y tienen que salir a buscar fuera del país esas oportunidades que pueden tener con tanta riqueza que tenemos en la nación, en el país, aguas, tierras y fértiles, por cierto, en la mayoría de los casos, y tenemos que importar millones de toneladas de nuestros productos que aquí los podemos producir. Y también han ayudado mucho, existe la Fundación Cultural Pascual, ¿no? Sí. Cuéntame de eso. Bueno, de la Fundación Cultural Pascual debo decir que tiene un origen también igual muy noble, porque los artistas que donaron su obra
fue para que pudiéramos empezar a trabajar. Afortunadamente ya no fue necesario porque el mismo trabajo nos fue haciendo la bolita de nieve que nosotros le llamamos, y llegó el momento en que no fue necesario subastar la obra de nuestros pintores que en ese momento nos favorecieron. Ahora sí que quien promovió todo esto fue a través del Stunam, en aquel entonces Evaristo Pérez Arriola, y una compañera de Bolivia que era exiliada del golpe de estado que se dio en aquel país, y aquí se promovió que los pintores mexicanos donaran la obra. No se subastó, y 5 años después se hizo la Fundación Cultural, y hoy en día lleva una obra itinerante en todo el país, universidades, instituciones educativas de otro tipo, o en el mismo gobierno. Hemos estado en la Secretaría del Trabajo, en el metro, hoy en día en diferentes momentos se lleva la obra en las estaciones donde también promueven nos permite. recitales y cosas así. Pero vamos, viene un corte. Sí, vamos a hablar de cuando eso. Se va poniendo más interesante. Vienen los cortes, parece que están medidos así. Bienvenido para corte. que la gente no se vaya. Es correcto, es correcto. Sí. No, está muy bien. Sí, también promueven recitales. Alguna vez yo di uno en la Sor Juana Inés de la Cruz. ¿En serio? Sí, me lo pagaron ustedes, sí. Muy bien. Sí. Y alguna vez... radiotv.mx. Bueno, no sé qué sucedió, pero queremos hablar un poquito, antes de despedirnos, sobre Olof Palme. Es este libro que hicimos sobre la vida de lo que yo considero un gran personaje. Es el que era el primer ministro de Suecia cuando estaba en su apogeo esto del neoliberalismo que estábamos mencionando hace un rato. Y un 28 de febrero, a las 11 de la noche, se fue al cine él solo con su esposa. Cuenta el cajero del cine que vio que ahí estaba en fila el primer ministro y quiso que se adelantara y él no aceptó, como cualquier otro aceptó llegar, pagar su boleto. Salió a las 11 de la noche. El primer ministro, repito, se dirigía al metro sin guardia alguno cuando llegó una persona y le disparó a la espalda y lo mató. ¿Cuál fue la razón? No la tenemos muy clara, porque fue una persona que en cualquier parte del mundo, en cualquier continente, hay una aportación suya, ¿saben? Él fue, junto con México, hay que decirlo así, que abrieron las puertas de la embajada en aquel golpe de estado de 1973 a don Salvador Allende, y se llevó y apoyó a muchos chilenos en Suecia. Él fue un hombre que a la República Dominicana le primero insistió en que respetaran la votación para un partido de la Revolución Democrática, pero dominicano. Y tenían el problema de que de la basura, pues Suecia les aportó y les donó autobuses para la basura para que se apoyaran, y una escuela de educación política. Él fue un hombre que reconoció a la República Saharaui, que los saharauis eran una colonia española que hicieron lo que hace todo país con dignidad, se rebelaron contra España, que era quienes los colonizaban,
Y para su mala suerte se murió Franco, y digo que para su mala suerte porque muriéndose Franco se salieron los españoles sin reconocer y sin firmar la independencia, y los invadieron los marroquíes. Pues él siempre estuvo pidiendo, solicitando el respeto para este país, para que ellos decidieran que querían ser, si marroquíes, saharauis, y por eso hay una escuela que lleva su nombre, la escuela Olof Palme, que tengo el gusto, el placer de conocerlo. Cuando nos preguntan, ¿y por qué estás hablando y haces un libro de un personaje que nació en Suecia y que nos queda tan lejos? Les digo, porque él no pensó así, porque él fue un hombre que nació en una clase media alta, en una ciudad ya de por sí de élite, como puede ser Estocolmo, y nunca se quedó a decir yo ya disfruto lo que tengo, y siempre pensó de qué manera puedo apoyar a los demás. Era quizás la voz más constante para reclamar la libertad de Nelson Mandela. Estados Unidos rompió relaciones con Suecia por sus discursos contra la guerra de Vietnam, en algo que me encanta. Él decía, ninguna democracia puede ser bien recibida si pretende entrar a sangre y fuego. Cuando los bombardeos a Vietnam decían, tal vez venzan, pero esto va a quedar registrado en la historia, como alguna vez quedó el bombardeo en España, ¿cómo se llama? Que hizo Picasso hizo un cuadro sobre ese bombardeo tan fuerte que hubo, o lo que fue el Irice, que mataron a tantos pueblos en aquel entonces, Checoslovaquia, tanta gente, y siempre solicitando que Estados Unidos dejara a Vietnam decidir su destino, ¿no? Fue un hombre que se acercó con Fidel Castro, decir yo no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo con el comunismo, pero creo que tienes derecho a vivir y ejercer tu gobierno sin estar bloqueados. Sí, fue un hombre ejemplar. Y dicen, ¿por qué lo mataron? Pues porque era el primer ministro del país que tenía el mejor nivel de vida del mundo. Y creo que el neoliberalismo no podía soportar que alguien que no estaba con ellos, con ese ejemplo, como hoy estamos hablando del cooperativismo, demostrara que hay otras opciones que no son precisamente un modelo en donde el más rico es el que pone las condiciones, que es indigno. Porque ahora que estabas hablando de las cooperativas, me llega muy bien, ¿qué es el cooperativismo? Es dignidad, diría yo, ¿no? Es cierto, hablando de Olof Palme, yo lo recuerdo porque fue un año después del triunfo de Pascual cuando sucedió el trágico deceso de Olaf. Precisamente yo creo que su manera de pensar, mi humilde opinión, y su manera de oponerse precisamente a los esquemas guerreristas de los imperios. Y finalmente pues le costó eso la vida. Sí. Pero dejó un legado. Tuve la oportunidad ya de dar una lectura rápida a tu libro, muchas gracias por el obsequio. Bueno. Y pues él señala claramente que si permitimos que el neoliberalismo entre a nuestras naciones, en 20 años va a haber más pobreza. Sí. Y fue profética pues es lo que dijo, ¿no? Lo que él mencionó. Las diferencias sociales serán más altas, la violencia, la droga, todo eso lo previó, porque es un modelo basado en el egoísmo. Y hoy en día sería bueno, destacando a Suecia, porque Suecia ha apoyado a las cooperativas incluso en nuestro país. Así, los llamados Países Bajos en general, Suecia, han apoyado incluso con algunos recursos, capital semilla, para las cooperativas de naciente creación. Esto se daba mucho ahí en los 80s, 90s. Hoy creo que dicen que ha bajado un poco, pero es ejemplar esa postura de algunos países. Sí, lo que pasa es que también Suecia está ahora en problemas de migración muy altos. Dicen que 1 de cada 10 personas que viven en Suecia no nacieron allá. Entonces hay gente que se está preocupando por tanta gente que está llegando. Entonces hasta hay por ahí un partido que quiere correr a todos los que tengan pelo negro, dicen. No salimos de México. Es que muy triste que se esté acelerando el racismo y todo este tipo de cosas. Pero nosotros queremos en este programa es promover, ya lo hemos dicho, arte, ciencia, reflexión política, para que pues lleguemos a una reflexión. Sí, llegamos a una reflexión de cómo solucionamos estos problemas, y para nosotros el arte, y en eso coincidimos con Pascual, tiene un papel muy importante en la reflexión, y creo que también coincidimos en la ciencia, porque un día que te visité vi que estaban hablando mucho de cómo promover con
productividad, ahora sí, con más ciencia, se ¿no? busca la mejora continua, le llamamos, aunque es un término hoy de la administración. Los trabajadores se ponen rápidamente en sincronía con ese tipo de filosofías de ser productivo, de buscar cada día más la unidad, y sobre todo en lo que son procesos siempre se hace equipo de trabajo. Eso es muy importante, porque además ahí no se aprovecha para otra situación, sino para el mismo beneficio de los trabajadores. Regresa, ¿no? Exactamente, es de los beneficios que regresan pronto. Sí, lo que decíamos, lo del impuesto, un impuesto no es alto ni caro por sí solo, es lo que das por lo que recibes. Exacto. Y en México sí son altos, aunque por lo poco que recibimos y por la baja calidad. Pero yo espero que nos vayamos Y superando. es lo que estamos luchando en el cooperativismo, que hoy en día también legisladores y otros, incluso también apelamos a la conciencia de la parte de los científicos y demás, que no menosprecien el modelo, porque el modelo da para mucho, y sobre todo si se le apoya, es posible que tengamos una economía social en el país. No queremos ser los únicos, puede sobrevivir la empresa privada muy bien, puede sobrevivir la empresa estatal, pero la economía social, la economía de los trabajadores debe tener su lugar. Es lo que hemos venido peleando también en nuestros organismos nacionales, como es el Consejo del Cooperativismo, del cual yo he sido presidente. Hoy es presidente el señor Guadalupe Armenta, y yo soy presidente del Consejo de Vigilancia de ese organismo nacional, y estamos en esa sintonía de buscar que haya apoyo al cooperativismo mexicano. Pues me da mucho gusto, don Salvador, porque eso quiere decir, no me quedo yo ya en mi confort, yo ya vivo bien, el cooperativo está funcionando, hagamos algo por los demás también. Y ya lo he mencionado, qué bueno que Pascual es una empresa agradecida. Así porque es. efectivamente la gente les ayudó mucho. Me acuerdo cuando Muchísimo. subían a los autobuses y cantaban, pues un buen discurso tenían hasta eso también, y la gente allí ayudaba, y ahora como respuesta pues dan su fundación y muchas ayudas y algo que es ejemplar, ¿no? Pues hagamos lo más que podamos de cooperativas, porque es lo más cercano a un modelo democrático. Es correcto, es muy cierto, y sí, siempre viviremos en Pascual agradecidos con ese apoyo que el pueblo nos dio. Por eso es que queremos una cooperativa Pascual y un cooperativismo para muchísimos años. Qué bueno, pues ya ahora sí ya nos vamos despidiendo. Le damos las gracias a la gente que nos escucha. Yo no sé si alcanzamos a poner a Marcial Alejandro. ¿Se alcanza, Abraham? Sí, vamos a escuchar a Marcial Alejandro, Claro, que sí. les decía, él era del PMT y era de esos cantantes que estaban apoyando allá en algo que ya los de la Nueva Trova habíamos olvidado, que es cantar ranchero, pero sabroso. Sí. Y presenta con ustedes Marcial Alejandro, y el primero que escucharon se llama René Cervera, que soy yo. Muy bien. Que me lleve la tristeza, Que me lleve la tristeza, que me lleve la tristeza antes que sentir rencor, que el rencor no me oscurezca el recuerdo de tu amor. Soportable es el dolor, poco a poco, trago a trago, pero no ver en el fango la nobleza de una flor. Que me lleve la tristeza, pero que la rabia no. Me daría mucha vergüenza ver que el odio
me ganó, que el amor se nos ahogó. RadioTV.mx presentó